La vida de cada uno de nosotros y también la vida de la comunidad en las cosas que vamos haciendo es lo que va haciendo nuestra historia. Y al hacer nuestra historia es importante la memoria, que hagamos memoria, que recordemos las cosas que han pasado en nuestra propia vida, las cosas que han pasado en nuestra comunidad. Y ahí darnos cuenta de muchas cosas para aprovechar todo lo bueno que hemos vivido y seguir viviendo de modo mejor. Pero también las cosas que no han estado bien en nuestra propia vida y en la vida de la comunidad, tratar de corregirlas y mejorarlas. Y es necesario que hagamos memoria. La memoria de cómo Dios también ha ido actuando en nosotros. Y precisamente la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura, tanto el día de ayer como hoy, lo que el apóstol San Pablo hace en la predicación a los hermanos es hacerles la memoria desde el principio, cuando el pueblo fue elegido como pueblo de Dios, de cómo Dios los fue acompañando, de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los fue llevando por la tierra del desierto hasta la tierra prometida, de cómo Dios fue enviando sus mensajeros, hasta que llega cuando el tiempo se cumple y habla de San Juan como aquel que preparó la venida del Señor en el corazón de los hombres y que llamó a conversión, a cambio, para recibir a Jesús. Y nos presenta por último todo lo que Jesucristo, el Dios del amor y de la vida, haciéndose hombre en el vientre de María Santísima, creciendo entre nosotros, predicando el Evangelio, haciendo el bien y al final, llevando su amor hasta lo último, dio la vida en la cruz para salvarnos. Pero no se quedó muerto, sino que resucitó, volvió a la vida, triunfó sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Y de esto, dice San Pablo, somos testigos. Testigos no solamente San Pablo, testigos nosotros que estamos aquí celebrando nuestra fiesta patronal de Nuestra Señora la Virgen de Fátima, aquí en la comunidad de Guayabía. Lo importante es que nos demos cuenta que Dios va actuando en nuestra vida, pero a este actuar de Dios por amor para salvarnos, nosotros vamos respondiendo, llevando a la práctica la fe y la palabra de Dios. Y llevándola a la práctica en las cosas de cada día, en las cosas grandes o pequeñas que vamos haciendo. Fíjense que hace 105 años, el 13 de mayo de 1917, 3 pastorcitos pobres, 3 niños, 2 hermanos y una prima,
salieron a pastorear las ovejas, los animalitos que tenían que le daban para vivir. Salieron a trabajar porque eran pastores. Y a estos 3 humildes pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que eran hermanos, niños, se les apareció la Virgen. Y la Virgen se les apareció como un acto de amor a ellos, personas sencillas y humildes de fe, como nosotros, y también como un acto de amor al mundo entero. Y se apareció para darle un mensaje a los 3 pastorcitos. Y esos 3 pastorcitos iban a dar el mensaje a los demás, al mundo. Y miren, la Virgen se apareció 5 veces más y repetía el mensaje. Y el mensaje de la Virgen nos habla del amor de Dios que quiere salvar. Y por eso nos dice en el mensaje de Fátima que hay que rezar el rosario. Y que hay que rezar el rosario por la conversión, por el cambio de vida de los pecadores. Y hay que hacer penitencia y ofrecer nuestra vida para la conversión de los pecadores. Pero cuando hablamos de la conversión de los pecadores, tenemos que ponernos también nosotros en la fila de los pecadores. Porque es bien fácil decir, el otro es pecador, los demás son pecadores. ¿Y yo qué? ¿Soy santo? Tengo que convertirme. Y por eso la conversión de los pecadores es también por nuestra propia conversión. Y hace tanto tiempo, el Papa Pío XII, hablando de las apariciones de la Virgen, había dicho una cosa que es cierto, que se ha perdido el sentido del pecado. Es decir, pues, no consideramos pecado nada, aunque aún así, no considerando pecado nada, faltemos al amor. Y el gran pecado es la falta al amor. Y faltando al amor, somos injustos. Faltando al amor, somos violentos. Faltando al amor, hacemos daño a los demás. Y también más adelante, el Papa Benedicto XVI nos decía que nunca como antes en los últimos tiempos se han cometido grandes pecados en la humanidad. Y hablaba de las grandes guerras que ha habido. Y ahorita miren, además de guerras que hay en algunos países, está la guerra que está haciendo Rusia con Ucrania. Y sufren los inocentes. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el sentido de la justicia, el sentido del amor y el sentido del pecado. Y queremos llamar a la maldad bondad. Queremos llamar a la mentira verdad. Queremos llamar pues a todo aquello que es malo, que es bueno para nosotros, porque somos unos grandes egoístas. Y entonces en medio de toda esta realidad de pecado, que también hay en nuestra comunidad, tenemos que
convertirnos y tenemos que cambiar. Por eso estas apariciones de la Virgen son una gran muestra de la bondad de Dios que nos manda a su madre, de la bondad de María para advertirnos de aquellas cosas que pueden llevar nuestra vida a perderse. Y por eso, antes de la aparición de la Virgen María en Fátima, se había aparecido en Lourdes a otra humilde campesina, niña, porque Dios se muestra a los humildes y a los sencillos. Y Dios se muestra a aquellos que en su fe, en la sencillez de su fe, llevan a la práctica la palabra de Dios. Decimos Nuestra Señora de Fátima, ¿por qué? Porque se apareció en Cova de Iria, en Fátima. Si la Virgen se nos apareciera en este momento aquí en Guayabía, sería Nuestra Señora de Guayabía. Entonces, el nombre que tienen las distintas advocaciones, así se le llama, los nombres de la Virgen, responde al lugar donde se apareció o bien lo que significa. Por ejemplo, Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado. Nuestra Señora de la Asunción, que subió al cielo en cuerpo y alma y está con su Hijo. Pero toda fiesta de la Virgen María nos llena de esperanza y de alegría. De esperanza para una vida nueva en nosotros y de esperanza también para un mundo más justo, para un mundo más solidario, para un mundo más humano en el que todos nos tratemos con amor. Por eso el mensaje de la Virgen de Fátima es un gran llamado a la conversión de nosotros los pecadores. Un gran llamado a hacer penitencia, a hacer sacrificio, y no hay sacrificio mejor que el cambiar de vida y el convertirnos. Y por eso el rezo del Santo Rosario es importante que nosotros los cristianos católicos lo recemos, porque por María vamos al Señor Jesús. Y Jesús no es un mal hijo. Un mal hijo, miren, ¿hace caso a su mamá o no hace caso a su mamá? ¿Qué dicen ustedes? Un mal hijo no hace caso. Un buen hijo hace caso. Y Jesús es buen hijo. Obedeció a María en las bodas de Caná y por eso María dijo: hagan lo que Él les diga. María, pues, con su ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, como hemos visto en el Evangelio, que el ángel se le apareció para decirle que iba a ser la madre del Señor. Y María se extrañó, ¿por qué? Porque ella no había tenido relación con hombre, estaba dada en promesa como esposa a José. Pero cuando el ángel explicó que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella y le dijo: mira, tu prima Isabel, ya grande, la que no podía tener hijos porque era estéril, está embarazada ya en el 6º mes. Y María entonces, cuando vio claro, fue aquella que obedeció a Dios. Que el ejemplo de estos 3 pastorcitos, humildes y sencillos, llenos de fe y de amor, Lucía, Jacinta y Francisco, y sobre todo el ejemplo de María, nos lleve a nosotros a decirle: hágase en mí, Señor, según tu palabra.